noticia. Ha sido una mesa maravillosa. Bueno, como decía Rosa, seguimos con el programa y tenemos con nosotros a José María Montero, reconocido periodista de televisión, al que debemos mucho porque ha colocado en primera línea de audiencia un programa de medio ambiente y bueno, que lleva mucho tiempo comunicando de ciencia. Y como llevamos muchos años hablando de cambio climático, muchos años, los que llevamos muchos años haciendo esto, llevamos muchos años hablando de cambio climático, pues no nos quedaba más remedio que buscar esa forma de preguntarle a Monty, José María Montero. Monty, ¿qué se puede contar cuando todo está contado? Adelante. Muchas gracias, Óscar. Es un placer estar otra vez en la Casa Encendida, que es un poco también mi casa, siempre atento a las actividades que proponen y siempre encantado de colaborar y más si me llama Óscar. Bueno, la pregunta se las trae, ¿no? Es decir, ¿qué contar cuando todo está ya contado? Yo creo que Monty, Dime. te tenemos sin vídeo, te corta el vídeo, quiero decir que si eres tan Bien, amable, bien. enchúfalo, perdón. Estoy aquí otra vez. Lo Sí, siento. decía que bueno, que estoy encantado de estar en la Casa Encendida, que es mi casa también, y si me llama Óscar, me ha encantado todavía. La pregunta, de todas maneras, que me planteaba Óscar, que me plantea para esta jornada, tiene tela, es decir, ¿qué contar cuando ya todo está contado? Porque es cierto que hemos tenido tiempo de sobra para contarlo. Yo solamente voy a compartir, porque el tiempo es limitado, una diapositiva con todos vosotros, que es esta diapositiva, que evidencia, creo yo, con bastante rotundidad, que hemos tenido tiempo de sobra para contarlo. Arrancaba esta jornada con una intervención de Clemente celebrando, y todos lo celebramos con él, que el país incorpore incorpore la información ambiental de esta manera, y esto es el país de hace 44 años hablando de cambio climático. Y hablando de cambio climático en unos términos no muy diferentes a como hablamos hoy de cambio climático. Es decir, que hemos tenido tiempo de sobra para contar, pero lo cierto es que los resultados, después de todo este tiempo contándolo, no son muy brillantes, ¿no? Hemos visto, no sé si os habéis fijado, también había puesto en la diapositiva abajo, cómo en ese plazo de 44 años la proporción de dióxido de carbono en la atmósfera no ha dejado de crecer y el problema no ha dejado de crecer. Entonces, si me apuráis, había incluso más atrevimiento en esa información de hace 44 años que el que hay ahora, más rotundidad, ¿no? Incluso con muchas menos certezas de las que tenemos hoy, había un periodismo, digámoslo así, más valiente a la hora de enfrentar la cuestión y de plantearla en un medio generalista. Pero si admitimos que todo está, vamos a admitir que todo está ya contado, aunque sea una frase retórica, porque hay muchas cosas por contar, pero si admitimos que está todo ya contado y que no hemos conseguido mucho a pesar de eso, las dos opciones obvias, de las muchas opciones que tenemos, hay dos opciones que son muy obvias para actuar, que es contarlo de otra manera y por tanto actuar sobre el lenguaje y sobre la narrativa o las narrativas, y otro es contárselo a los que todavía no lo saben o no quieren saberlo o se niegan a saberlo, y por tanto es actuar sobre los destinatarios. Contarlo de otra manera significa dejar, entre otras cosas, dejar de usar el lenguaje como un muro y usar el lenguaje como un puente, ¿no? Y no solamente me refiero aquí al esfuerzo de divulgación y de vulgarización, en el buen sentido del término, para trasladar conocimiento científico a públicos que no son especialistas. Me refiero a esa imagen de élite climática que a veces transmitimos desde los medios de comunicación. Una especie de supremacía moral en este tipo de cuestiones, que hace o que produce un cierto rechazo y una cierta angustia también en determinados sectores que viven muy alejados de estas cuestiones, pero que las están sufriendo directamente. Y lo digo por nuestro ejemplo y nuestra experiencia en Tierra y Mar y en Espacio Protegido, en Canal Sur Televisión. El sector primario, por ejemplo, está padeciendo ya los efectos del cambio climático, está haciendo, en algunos casos, en algunos sectores, un esfuerzo por adaptarse a ese nuevo escenario y al impacto que le supone, pero vive tan alejado de este tipo de cuestiones que las vive realmente con angustia y con cierto rechazo, porque el mensaje que recibe de los medios de comunicación es de un cierto elitismo, por decirlo así, o de una cierta supremacía moral.
Decía Clemente que cuando se habla de medio ambiente no es un posicionamiento ideológico. Claro, cuando hablamos de cambio climático no deberíamos hablar como un posicionamiento ideológico, que también lo es, evidentemente, sino de un posicionamiento existencial. Es decir, hablar de salvar el planeta, de salvar de la naturaleza, de salvar a los glaciares, de salvar a las ballenas, con todo lo importante que resulta y el impacto que tiene un mensaje de esa naturaleza, es absolutamente irrelevante. Es decir, lo que estamos hablando es de salvarnos a nosotros, de salvar a la especie humana. Ya no es un problema ambiental, es un problema existencial. Y si hablamos de nosotros, ese nosotros tiene que ser lo más amplio posible. Hay que hacer un esfuerzo desde los medios de comunicación porque haya una mirada realmente democrática, ¿no? Un abanico realmente democrático de miradas, ¿no? Porque es lo único que nos va a permitir salir de ese bucle endogámico en el que siempre le estamos hablando a los que ya están convencidos, a los que ya están informados, a los que ya son sensibles, a los que se parecen más a nosotros, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la Asamblea Ciudadana del Clima del Reino Unido, una herramienta que ha puesto en marcha el gobierno británico para enfrentar el problema del cambio climático. Una herramienta que, por cierto, tarde o temprano se va a tener que crear también en España, ¿no? En esa asamblea, los británicos han hecho, o la administración británica ha hecho un esfuerzo muy llamativo de biodiversidad democrática, hasta el punto que casi el 39% de las personas que se sientan en esa asamblea tienen un nivel muy bajo de cualificación educativa y más del 17% manifiestan que el cambio climático les interesa poco o nada. Hay un porcentaje elevado de negacionistas, si queremos llamarlo así, dentro de la propia Asamblea Ciudadana del Clima en el Reino Unido. Esos son nuestros caladeros realmente, ¿no? Y para llegar a ese público, al que muchas veces ignoramos porque son apáticos o despreciamos porque son negacionistas, lo peor de todo es hacer una información desde los juicios, desde lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, lo que está bien, lo que está mal, ¿eh? Porque yo entiendo, en las condiciones en las que muchas veces trabajamos en los medios de comunicación, por no decir en las que siempre trabajamos en los medios de comunicación, que lo más fácil es juzgar, mucho más fácil que entender. Pero cuando decidimos juzgar frente a un problema tan complejo como el del cambio climático, en unas condiciones de tiempo muy limitado como tenemos los medios de comunicación, normalmente no juzgamos, ni siquiera juzgamos, lo que hacemos es prejuzgar, que es lo más rápido que se puede hacer cuando se tiene poco tiempo y poca información. ¿Cómo llegar entonces a esa audiencia con un nuevo lenguaje, con una nueva narrativa? Bueno, es muy fácil hablar de la comunicación creativa. Son dos palabras nada más, pero no veas lo que hay ahí detrás, ¿no? Yo no me voy a detener mucho en eso, en las nuevas narrativas, porque he visto que en el programa ya se va, creo que la siguiente mesa redonda va a tocar un poco eso, ¿no? Y sí me interesa más la comunicación de precisión, la comunicación de precisión en el sentido de una comunicación mucho mejor adaptada a las circunstancias, a las señas de identidad, al contexto de nuestra audiencia. No existe una audiencia, no es cierto que exista una audiencia, existen muchas audiencias y por eso hay que apoyar y reivindicar el papel que tienen los medios de comunicación pequeños, los medios de comunicación públicos, los medios de comunicación que practican un periodismo de proximidad. Y en contra de lo que a veces nos dicen los propios gestores de los medios, esto funciona. Y aunque esté feo decirlo, a nosotros no funciona en Espacio Protegido y en Tierra y Mar. Tierra y Mar es el programa más visto en su segmento horario y es un prime time de un domingo, las 2 de la tarde de un domingo, es el programa más visto de toda la oferta televisiva que hay en Andalucía. Nos pueden ver fácilmente 500.000 personas todos los domingos. Y hablamos de cambio climático, y hablamos de cambio global, y hablamos de cómo el sector primario hace esfuerzos por adaptarse a estos nuevos escenarios, ¿no? Y por último, el último elemento sobre el que quería poner el acento, porque la actualidad nos invita además a ello, es que hay quien reivindica, llegado a este punto de buscar la atención de esa audiencia, utilizando de otra manera el lenguaje y la narrativa, hay quien reivindica el uso, digamos, de sacar toda la artillería. Lo que está haciendo, para entendernos, el fotógrafo Emilio Morenati estos días, si no lo habéis visto, os invito a que lo veáis, que es mostrar la cara más cruda de la COVID. Él se ha dedicado a fotografiar a los camilleros de las funerarias de Barcelona que retiran los cadáveres de víctimas de la COVID en Barcelona. Hay quien reivindica, en el tema del cambio climático en general, los problemas ambientales, que saquemos toda la artillería, ¿no? Que provoquemos
entendamos la expresión, miedo en la audiencia, un miedo real, ¿no?, a las consecuencias que ya está originando el cambio climático en algunos puntos y en algunos grupos, y las que van a venir, ¿no? Y uno se puede preguntar, ¿es lícito y sobre todo es útil usar el miedo llegado a este punto? Bueno, pues yo creo que si no sabemos hacia dónde tenemos que correr, el miedo lo único que hace es multiplicar el peligro, porque a lo mejor terminamos corriendo en dirección al precipicio o en dirección a la boca del lobo o a la boca del león, ¿no? Corremos en la dirección equivocada. Es decir, y con esto termino, primero deberíamos revelar desde los medios de comunicación la acción y luego recurrir al miedo, y no al contrario. Si no alimentamos la esperanza que nace y que está vinculada al optimismo de la acción, al optimismo de la voluntad, si no alimentamos la esperanza a través de la acción, todo lo demás no tiene sentido, porque acaba imponiéndose el pesimismo de la realidad. La realidad, lo cierto, es que cada vez más invita a un porcentaje importante de la población a la inacción, a la angustia o a la indiferencia. Y ninguna de esas tres cosas nos sirven para resolver el problema. Y podemos pasarnos otros 40 años contando lo que estamos contando, que seguramente el resultado que vamos a obtener es igual de poco brillante que el que hemos obtenido en estos últimos 44 años. Gracias, Monty. No sé si ha sido un golpe de optimismo seguido de un golpe de pesimismo. Muy bueno. Hay un poco de todo. Un golpe dramático. Una pregunta que era algo que justamente hemos hablado cuando nos presentábamos ahora para prepararla técnicamente la reunión esta de Zoom. Sí. Yo empecé a hacer ciencia hace 31 años, a hacer periodismo de ciencia. Ya había información del cambio climático, pero los periodistas nos constreñíamos mucho porque los científicos nos decían que había que parar, que todavía no estaba claro, que teníamos que tener todos los datos claros. Había alguno que se lanzaba, pero en general la mayoría decían que no. Nos hemos equivocado, Monty, tenemos que tirar para adelante y a lo mejor tener un poquito más de ideología, es decir, vencer un poco la objetividad científica y asumir esa parte social o humana. ¿Qué crees? Bueno, es que lo que nos decían los científicos y lo que nos dicen los científicos, que no es mentira, es decir, ellos tratan de asegurarse, tratan de tener evidencia, tratan de tener certeza, lo que nos decían no era falso, pero claro, era una trampa terrible, sobre todo para los medios generalistas, no tanto para los medios especializados o los periodistas o las periodistas especializadas. Para los medios generalistas, la trampa es la certeza, ¿no? Y cuando, estamos comprando certezas todos los días. Y cuando te acercas a un escenario donde apenas hay certeza, que es el de la ciencia, donde lo que se manejan son incertidumbres, ahí hay un choque de trenes. Yo creo que no hemos sabido vender, en el buen sentido, la incertidumbre como noticia. La propia incertidumbre es noticia. Y luego tampoco hemos sabido contar qué precio tiene la inacción que está vinculada a la incertidumbre. Si estamos esperando a tener toda la información, toda la certeza y toda la evidencia, a lo mejor llegamos tarde, ¿no? Es lo que le llaman la paradoja de Nerón, ¿no? Nerón se sube a la colina con su ayudante a ver cómo atacar el incendio de Roma y mientras deciden dónde concentrar recursos, a dónde movilizar las fuerzas, qué cosas se pueden dar por perdidas, cuáles hay que salvar, ya no queda nada de Roma. Claro, si esperamos a tener toda la certeza, no va a quedarnos nada que proteger, ni nada que defender, ni siquiera nosotros mismos como especie. Por tanto, ese manejo de la certeza y de la incertidumbre, a mí me parece muy oportuna tu reflexión en el sentido de que hay que saber buscar el equilibrio y en lo que se refiere a la comunicación hay que lanzarse, evidentemente, aunque no se tengan todas las certezas, a contarlo. Y también hay que evitar caer en las falsas certezas, ¿no? En el remedio del cáncer que sale toda la semana, en ese tecnooptimismo que parece que nos va a resolver los problemas más complejos en dos brochazos de forma barata y rápida. Maravilloso, Monty. Queríamos una charla motivadora y nos has motivado, nos has metido caña también, o sea que hemos tenido la parte positiva, la parte pesimista, optimista. Es maravilloso, es un lujo tenerte. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Por nuestra parte, seguimos con esta segunda jornada de comunicación del cambio climático y tenemos para acabar una mesa redonda en la que, bueno, queríamos ver un poco esas otras formas de contar.